El Ministerio de Cultura presenta Radios Ciudadanas, encuentro, participación y debate. Hoy presentamos No Coma Cuento. ¿Qué edad tiene? ¿Es hombre o mujer? ¿Está sano? ¿Cuánto vale? ¿En cuánto me lo deja? ¿Me lo garantiza? En Colombia, miles de personas son comercializadas con fines de explotación, prostitución, servidumbre, trabajo forzado. Todos tenemos valor. Lo que no tenemos es precio. La trata de personas es un delito. Infórmese. Denuncie. Línea Nacional 018-052-2020. Un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, Embajada Real de los Países Bajos y la Presidencia de la República. Hoy hablamos de trata de personas, la esclavitud moderna. No crean, no confíen que el oído les susurre, porque nada es tan fácil en la vida en este mundo. No coma cuento, no coma cuento, no coma cuento, no coma cuento. Berroriaga anuncia la llegada de su vuelo 525 procedente de Madrid, Muelle Internacional. Lo que queremos hacer es sobre todo invitar a las personas no a no migrar. Nosotros no estamos en contra de la migración hacia países, España, México, Costa Rica, a trabajar. Porque la migración es un derecho de todo, pero a migrar con cabeza, migrar con cerebro. Lo que estamos diciendo es que se vayan bien, que se vayan con su contrato. No coma cuento. No coma cuento. No, yo no sé eso de trata de personas. Que a una amiga de una amiga mía se la llevaron para el Japón. Eso a mí no me va a pasar porque eso le va a pasar únicamente a las mujeres. ¿Cómo es eso? ¿Venden a los niños? Es que se las llevan para México, para España. Trata de blancas, trata de mujeres. No importa el color, no importa el sexo. Trata de hombres, trata de negros. No importa el color, no importa el sexo. Trata de niños, trata que trata. No coma cuento. No coma cuento. No coma cuento. No coma cuento. Hoy en día ya sabemos que no importa el color, puede ser blanca, negra, y que también esto no tiene que ver solo con mujeres, hay también niños y hombres que también pueden ser víctimas de explotación. Mónica Perufo, oficial de OIM, Organización Internacional para las Migraciones. Y entonces, ¿qué es la trata de personas? La trata de personas es una forma de esclavitud moderna, en la que las personas son tratadas como mercancía. La esclavitud es algo que siempre ha existido, ha hecho parte de la historia humana desde los tiempos más antiguos. La esclavitud imponía cadenas a las personas. La esclavitud empezó a manifestarse por distintos motivos, por fenómenos de guerra, de conflictos, por razones de explotación económica directamente. Rafael Díaz, historiador. Así que tú te das cuenta que hoy en día ya no es necesario poner una cadena de hierro. Es suficiente amenazarla diciendo que mató a tu mamá, tu papá y que me tienes que devolver una deuda. Todas estas amenazas son mucho mejor que muchas cadenas. ¿De qué trata la trata? Trata de personas. ¿De qué trata la trata? ¿De qué trata la trata? Trata de personas. ¿De qué trata la trata? ¡No coma cuento! ¡No coma cuento! ¡No coma cuento! ¡No coma cuento! Para decir que estamos frente a un caso de trata de personas, el caso tiene que cumplir 3 características fundamentales. 1. Que haya movilización, desplazamiento. 2. Que se prive de libertad a la persona. Y 3. Que haya explotación hacia la persona. ¿Quién se encarga de movilizar, de trasladar a las víctimas? El tratante. Tratante. Aquel que se aprovecha de las necesidades de los demás, atrae a las víctimas con promesas de trabajo, pero al llegar al lugar de destino, les quitan sus documentos a las víctimas, los maltratan y los explotan.
Los tratantes pueden negociar dentro y fuera del país. Algunos actúan independientemente y otros hacen parte de redes criminales ya organizadas. Sin embargo, siempre es difícil detectar los negocios de trata. Se han recibido más de 11.000 llamadas de todo el país durante los 2 últimos años de trabajo de la línea gratuita y anónima para denuncias de la trata de personas. Infórmese, denuncie. Bogotá, 600-1035. Línea nacional 018-052-2020. Fuera del país, 571-600-1035. Infórmese, denuncie. Ciertamente, todos estamos en peligro de ser víctimas de la trata, pero ¿quiénes son más vulnerables a la trata de personas? Las niñas entre 12, 13 y 14 años son las más vulnerables y las más fáciles de convencer. Nancy Lozada, psicóloga judicial. La única forma es prevenir divulgando y concientizando. Los niños son los que más fácilmente pueden ser separados de su familia y de su entorno. En un niño, esa movilización se puede dar de un barrio a otro, porque un niño ya se pierde si lo cambian de barrio. Para la muestra, un botón. Aquí contamos una historia donde las víctimas son niños. Cuentan que cuentan historias, cuentan que tratan. ¡No coma cuento! Ocurrió en el municipio La Plata. A una madre de escasos recursos se le había aparecido una señora muy bien vestida, de finos modales, elegante, y le prometió a la mujer que si dejaba que sus hijos se fueran con ella, la vida les iba a cambiar a los niños. Y claro que la vida les cambió. Pasados unos días, llegó el niño mayor a La Plata. Iba pálido, sudoroso, temblando. Contó a su madre que a él y a sus 2 hermanitos, la tal señora elegante los había llevado a Garzón. Allí los había metido en una pieza junto a otros niños. Les había dado oler pegante, no les daba comida y los había maltratado. La idea era llevarlos para Bogotá y convertirlos en mendigos. El hijo mayor de 11 años había logrado escapar y llegó hasta La Plata para contarle a su mamá lo que estaba pasando y dónde estaban sus hermanitos. Entonces la señora fue a colocar el denuncio. Cuando fue a la policía, la persona que le estaba haciendo la denuncia le dijo: mire señora, eso no es secuestro porque usted sabe dónde está su hijo, vaya reclámelo. La señora comenzó una peregrinación por todas las instituciones hasta que llegó a la ICBF. Afortunadamente en el ICBF tenemos un multiplicador. Ella me contactó, nosotros contactamos al Ministerio del Interior y Justicia y tocó con la DIJÍN porque no se había articulado esos esfuerzos, y no se sabía de ese delito, ni se conocía la ley 747. Desafortunadamente, estas instituciones hay que capacitarlas mucho en el ámbito jurídico. La trata de personas es un delito transnacional violatorio de los derechos humanos que se está presentando en diferentes regiones del país. La trata de personas es el tercer delito más productivo del mundo y Colombia en este momento es el país que más víctimas pone de trata de personas a nivel internacional. ¿Por qué se da la trata de personas? ¿Qué factores inciden para que las víctimas caigan en manos de los tratantes? ¿Qué lleva a las personas a convertirse en tratantes? ¿Qué impulsa en nuestra época esta nueva forma de esclavitud? Indudablemente un aspecto que yo diría sobredetermina los fenómenos de la esclavitud, y yo supongo que los fenómenos de trata de personas son razones de carácter económico, que configuran redes, que configuran una logística para poder llevar a cabo la esclavización. También existen factores sociales que afectan a madres solteras, mujeres cabezas de hogar, violencia intrafamiliar y social. Los desastres naturales y los desplazamientos forzados que sin dudas convierten en vulnerables a muchas personas. No puede negarse que también inciden los factores culturales. Ideas que han pasado de generación en generación y que son difíciles de cambiar y de erradicar. Muchos padres, y específicamente en las zonas rurales, consideran que los hijos pequeños también están en la obligación de contribuir a la economía familiar. Se une también el bajo nivel educativo, la ausencia de valores morales por desconocimiento, por ignorancia, por falta de estudios. En la mayoría de los casos se desconoce la existencia de la trata. No han recibido información de los casos que se vienen sucediendo. También existen factores psicológicos como baja autoestima, prostitución, antecedentes delincuenciales, personas con traumas de personalidad, dispuestas a tratar a sus semejantes como mercancía sin importar las consecuencias. Hay personas que para su poder llegan a cualquier límite,
Y lo que te puedo decir que hemos encontrado mucho es que a veces personas que han sufrido mucho, personas que han sido en situación de sobrevivencia extremas, que se han adaptado a ver la crueldad como algo de normal, a veces exactamente repiten lo que ellos o ellas mismas han sufrido. Se conocen casos de personas con antecedentes de haber sido víctimas de maltratos, de abuso sexual. Algunos tratantes alguna vez también fueron explotados. Trata de personas. Esclavitud moderna. El término trata de personas nació de la discusión de la realidad desde los años 70, viendo que la gente estaba viajando más, hombres, mujeres, niños, niñas, y también las formas de explotación se han ampliado muchísimo. En el diciembre del 2000 se firmó una convención que era contra el crimen organizado transnacional, y conjuntamente a esa convención había dos protocolos, uno que se llama Protocolo contra el tráfico de migrantes y el otro que se llama Protocolo contra la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Está la ley 747. El concepto que el que capture, traslade, transporte, acoja o recepcione personas, hombres, mujeres o niños, recurriendo a la amenaza, al abuso, a la coerción, con fines de explotación, es trata de personas. Hay que aclarar dos conceptos similares, pero algo diferentes. Trata de personas, tráfico de personas. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Te voy a hablar de trata de personas. Yo me quiero ir para España a trabajar en lo que sea. Y alguien le resuelve los papeles por un pago o por hipotecar la casa. En fin, que viaja a España y allá la espera una persona. Los papeles casi siempre son en un 99.9% legales. Me recibe, me dice, préstame tus documentos para fotocopiarlos y me dice, bueno, ahora usted va a hacer lo que nosotros digamos, usted nos debe y tiene que pagarnos. Eso es trata de personas. Ahora hablemos de tráfico de personas. En tráfico de personas sí hay una alta probabilidad de que los documentos sean falsos. La misma situación, me quiero ir para España, quiero ir a trabajar. Cuando llego allá, la persona que me está esperando me entrega los documentos y me dice, bueno, Nancy, hasta aquí llegamos, ya la trasladamos. Entonces la persona puede trabajar por su cuenta, se queda generalmente ilegal, consigue trabajo y se queda independiente. Eso es tráfico de personas. Entonces la ley 747, el inciso 188, penaliza tráfico de personas, el 188A trata de personas y el 188B son los agravantes. ¿De qué trata la trata? Trata de personas. ¿De qué trata la trata? ¿De qué trata la trata? Trata de personas. ¿De qué trata la trata? ¡No coma cuento! En Colombia son muchas las historias de trata interna que se conocen. Trata interna, cuando la movilización de la víctima se da dentro del país. Vamos a contar una que sucedió aquí mismo en Colombia y que además de ser trata interna, se clasifica en la modalidad de abuso sexual y específicamente pedofilia. Pedofilia, abuso sexual cometido con menores. Una madre soltera, cabeza de familia, con sus hijos y la abuela a su cargo, desempleada, increíble, comerciaba a sus 3 hijos. El mayor de 10 años, el segundo de 8 y el más pequeño de apenas 5 años. Ella se ubicaba cada mañana en una carretera en la que pasaban los camioneros y los buceteros. La señora hablaba con ellos y les ofrecía a los niños. Entonces, el camionero bucetero de turno escogía al niño que más le gustaba y le cancelaba por adelantado a la señora 20,000 pesos. Se llevaba al niño. Así, uno tras otro hasta que despachaba a los 3 niños. El chofer, luego de usarlo, llevaba al niño a un motel que quedaba en el camino. Otro chofer previamente avisado y ya de regreso recogía al niño en el motel acordado. El niño volvía a ser usado por el otro chofer, quien se encontraba con la madre y le pagaba otros 20,000 pesos. Así que el niño era abusado en el camino de ida y de regreso. Las consecuencias aquí son notables. Descomposición del pilar básico de la sociedad, la familia. Los niños de esta historia están expuestos a la contaminación de enfermedades, al deterioro físico y psicológico al verse manipulados como un objeto sexual. ¿De qué trata la trata? Trata de personas. ¿De qué trata la trata? ¿De qué trata la trata? Trata de personas. ¿De qué trata la trata? ¡No coma cuento! De las modalidades, las que más hemos observado es la prostitución forzada, la mendicidad y la servidumbre.
También están las de turismo sexual, pornografía, prostitución, trabajo forzado, niños soldados y soldados en cautiverio, servidumbre por deuda o los actos forzados en prácticas religiosas y culturales y tráfico de órganos. En ocasiones, las modalidades se presentan en un mismo caso, como ocurrió con Elena. Elena, de unos 30 años, estaba desempleada desde hacía un año. Una conocida que estaba de visita en su pueblo y que vivía en España le dijo que podía conseguirle trabajo con una persona allá en España y que esta persona le arreglaba pasajes, visa, todo pago, con la única condición de que ella se fuera como empleada doméstica. Elena aceptó. ¿Quién no? Elena toma el avión y cuando llega a la casa prometida, la susodicha señora le quita los papeles dizque para revisarlos y guardarlos. Elena nunca recibió un solo centavo de su salario, ya que con su trabajo debía pagar los gastos del pasaje, la estadía y la comida. Trabajaba todo el día y en la noche le ayudaba a la señora en su negocio de restaurante. Y luego de todo esto, también tenía que complacer en la cama al esposo de la tal señora y a sus amigos de la casa. Elena no pudo más y consiguió huir, pero sin papeles pronto fue detenida por la policía y acusada por su patrona de ser mula. Es deportada a Colombia y cuando llega a su país debe cumplir una condena por narcotráfico. El caso de Elena no es una excepción. Y se puede clasificar como trata externa. Trata externa, cuando la movilización de la víctima se da hacia el extranjero. Los efectos en el caso de Elena son notables: deterioro físico y mental, sentimiento de culpa y arrepentimiento por no haber averiguado, haber buscado información y haber creído el cuento de su conocido. Trata que trata, trata de personas. ¡No coma cuento! ¡No coma cuento! ¡No coma cuento! No coma cuento. No coma cuento. También existe otra modalidad de trata de personas y cae en los fines de reproducción. Son las modalidades que persiguen embarazos forzados, vientres de alquiler y adopción ilegal. Una joven mamá camina alrededor del parque de su pueblo. Lleva a su bebé de 3 años de la mano. Paseaban. Ella le contaba cuentos de hadas, príncipes, dragones, y el bebé sonreía por los movimientos graciosos que le hace su mamá. De momento, ella no puede precisar qué pasa. Oye un frenazo a sus espaldas, siente unos golpes y su bebé es arrebatado de sus manos. Ella cae al piso y los hombres se llevan a su bebé. Pasan 6 horribles meses. La mamá no sabe nada del niño. Una noche cualquiera, timbra el teléfono y le indican que vaya a la estación de policía porque debe reconocer a un menor. Los secuestradores habían vendido al bebé a una pareja de canadienses que visitaban al país en busca de un niño rubio de ojos azules y no mayor de 5 años. El Gaula, junto a la Dijín, capturaron a la banda en el momento en que los secuestradores entregaban al bebé a los canadienses en un lujoso hotel de la ciudad. Esta vez se pudo evitar la salida del bebé. Esta vez se pudo evitar la adopción ilegal. Pero, ¿cuántas veces se habrá llevado a cabo una operación del negocio ilícito? Los efectos en esta modalidad de adopción ilegal, donde se da el secuestro, el traslado, la privación de libertad y la explotación, en este caso económica, incide en la separación familiar, en el sufrimiento de la mamá, en las condiciones de vida del bebé, que por suerte no pasó hambre, pues los secuestradores sabían que el niño debía estar en perfectas condiciones para poder venderlo como pensaban. En todas las modalidades de la trata de personas se dan consecuencias nada alentadoras para la sociedad. La trata de personas genera, promueve, financia y sostiene actividades ilícitas y del crimen organizado. Alrededor de la trata hay otros delitos que se fortalecen: la migración ilegal, los falsificadores, las pandillas, la corrupción y los traficantes, entre otros. La trata produce fuga de mano de obra.
¿Y qué se puede hacer para no ser una víctima de la trata de personas? Muy sencillo y simple. Infórmese. Denuncie. Bogotá, 600-1035. Línea nacional 018 52 2020. Fuera del país, 571-600-1035. Infórmese. Denuncie. Recomendaciones. Verifica. Comprueba. Infórmate. No creas lo primero que te digan por bueno que parezca. Antes de firmar ningún papel, ni pagar con dinero o con hipotecas, comprueba que la empresa existe, que todo está en regla. Jamás uses ningún tramitador y mucho menos entregues dinero a quienes te están ofreciendo trabajo, matrimonio o algo que parezca demasiado hermoso antes de averiguar bien. Informa a tu familia de tu posible destino. No olvides anotar y llevarte los teléfonos de la Embajada de Colombia. Trata que trata de personas, trata de niños, trata de personas, trata de hombres, trata de personas, trata de mujeres, trata de personas. Trata que trata, que no te engañen, no, que no te engañen, no, que no te engañen, que no te engañen, que no te engañen. No comas cuento, No comas cuento. no comas cuento. ¡No coma cuento! ¡No! ¡No coma cuento! ¡No! Entrevistados. Mónica Perufo, oficial del Programa contra la Trata de Personas de OIM. Nancy Lozada, psicóloga judicial funcionaria de la Gobernación de Huila en el Programa sobre Trata de Personas. Rafael Díaz, historiador especialista en Historia de África y en Historia de las Poblaciones Negras en Colombia, profesor asociado del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana y director de la Maestría en Historia. Actuamos: niño, Camilo Velasco; hombre, Orlando Capera; música original e intérprete, Sergio Roncayo; mujeres, Rosalba Montaño y Diana Maine; Investigación y entrevistas, Diana Maine. Narrador, Alexander Díaz, alias Mateo Lagata. Realizadoras, Rebeca Ulloa y Diana Maine. Asistencia técnica, Miguel Ángel Rodríguez. Dirección general, Rebeca Ulloa. Locución, Joana Morales y Felipe Andrés Lozano. voz, Estela Carreño. Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia.